Eso es difamación. Pero, pero ¿cuál es el problema? Que si a nosotros nos importara realmente la integridad de las noticias, no habría necesidad de usar ese principio. Nos encanta el sensacionalismo, lo que implica escándalo, chisme. Por alguna razón nos hace sentir moralmente superiores porque en teoría no estamos involucrados, pero nos encanta estar ahí. ¿Qué tal? Bienvenidos a TED, a Transformación Digital de Educación. Ahora estamos en el segmento Conversando el Futuro. ¿Qué tal, Marce? ¿Qué tal? ¿Cómo vas, Ángel? Bien. Bien, bien. Bueno, según el video que hemos analizado y lo que vamos a conversar, a veces me ponía a pensar que tan bien estoy, ¿no? En realidad, ¿no? El tema que vamos a tratar ahora es propaganda política y manipulación mediática, que es el canal de YouTube de Santiago Armesilla. Es un divulgador. Y él toca estos dos grandes temas, ¿no? La propaganda política y manipulación mediática, que están entrelazados también, ciertamente, ¿no? ¿De acuerdo? Pero una de las cosas que me sorprendió, y no sé, coincidas conmigo en eso, Marce, es que eh, yo no sé si soy parte de ese manipulado o puedo ser la persona que se está dando cuenta que está siendo manipulado. Ya me hizo dudar también. Ya me hizo Ujú. dudar, ¿no? Porque se supone que tú y yo en este espacio de conversión del futuro tocamos temas que nos permiten un poco subirnos a la copa del árbol y ver el bosque completo. Pero ¿estaremos viendo el bosque completo y nos estamos subiendo solo a un bonsai chiquitito? Y estamos viendo el pasto en realidad. Les ¿Cómo? iba a decir yo, ¿a qué árbol nos estamos subiendo? Claro, Porque recuerda que yo cada vez que mencionan subirse al árbol y ver el bosque, pienso en el libro del Génesis. ya, O sea, no puedo evitar pensar en el libro del Génesis. Había dos árboles, el de la vida y el árbol del discernimiento, del bien y del mal. Entonces, si uno dice, y si uno le dicen, no se suba al árbol, o sea, no coma del fruto del árbol del bien y del mal, entonces no queda como, y solo le dan ganas de subirse a ese. Pero si nos dijeran, si en lugar de restringirnos el árbol del bien y del mal, la propaganda se hiciera para que anheláramos solamente el árbol de la vida o los demás arbusticos, querríamos subirnos, querríamos probar de ese árbol. claro. ¿No? Entonces, de pronto el árbol al que nos estamos subiendo, ¿sí será un árbol para ver el bosque o será un árbol que está por debajo del que nos permite ver el bosque? Sí, pues, cuando uno se pone a pensar en esos temas, eh, eh, uno dice, ¿realmente somos de ese grupo que está dándose cuenta de las cosas o en realidad somos uno más, ¿no? Sí, Veamos al una tema cuenta en sí. condicionada. Sí. Él analiza a Joseph Goebbels, ¿no? Goebbels A es casi nadie. casi nadie, al ministro de propaganda del régimen nazi, ¿no? Estuvo casi hasta los últimos días en la caída del Führer y en la caída de Berlín, ¿no? Ciertamente. Y fue un nazi, ¿no? De alto nivel. Y fue el que creó, según la explicación de Santiago Armesilla, estos 11 principios, ¿no? De propaganda política, ¿no? Y cuando tú ves las puestas en escena, por ejemplo, de las alegorías de los discursos y oratorias que tiene Hitler, pues es una fiesta de banderas y de imágenes, ¿no? De poder y siniestras, ¿no? Y utiliza varios métodos a lo largo de toda una campaña publicitaria, porque era el ministro de propaganda. Ese era su rol, ¿no? De Goebbels, ¿no? De Joseph Goebbels, ¿no? Y vayamos a analizar estas perspectivas que tiene Goebbels sobre la propaganda política, ¿no? Y él habla de algo muy simpático, habla de la simplificación del único enemigo. Simplificación y del enemigo único. Así es el término que utiliza Ujú. Resilla, ¿no? ¿Eso actualmente se practica? ¿Qué crees tú? Sí, sí, Rotundo, ¿verdad? sí, rotundamente. Es que es más fácil que uno como ser humano asimile algo que se entrega fácilmente y que indica un pensamiento de un solo paso. Disminuir la cantidad de enemigos, concentra la atención en un solo objetivo.
Claro. Entonces el mensaje simple hace que se asimile de manera rápida y por más personas. Entonces la respuesta esperada se da con mayor rapidez. Por ejemplo, algo que yo he notado desde que estoy acá en los Estados Unidos es que la propaganda política se concentra más en denigrar al oponente que en presentar planes de desarrollo. No digo que sean todas, pero me ha tocado verlas, me ha tocado ver propaganda de ese tipo, que yo digo como, ¿y a mí qué me importa? O sea, muéstrame usted qué va a hacer de diferente, pero es como buscando generar una reacción, un odio visceral hacia el contendiente en medio de la campaña. Creo que sería una aplicación de ese principio. Simplemente concentrarse e incluso en Colombia pasó una elección presidencial en donde eligieron a un candidato solamente para que no fuera el otro. O sea, votemos por este porque no queremos a este. Después nos quedó sabiendo como a ceniza volcánica, pero Aquí hay una frase que le llaman tirar barro con ventilador, ¿no? Ventilador potente, tira barro, ustedes son muy elegantes para decir las cosas. Qué impresión. ¿no? Que el método se llama método de contagio, que es reunir a diversos adversarios, ¿no? Y encapsularlo, meterlos en una sola bolsa, ¿no? Y con los mismos rasgos o elementos que a veces ni tienen, pero uno crea una narrativa. Y eso está asociado al anterior principio, ¿no? Esto de simplificación y enemigo único, ¿no? Pero tú contagias un mismo problema a toda la gama de adversarios, lo metes a todos en una misma bolsa, ¿no? Y antropomorfizas el enemigo, le pones una cara, ¿no? Eso también ayuda bastante, ¿no? Para hacer el ataque contra el otro. Y esto lo planteaba Goebbels en la década del 30, ¿no? Porque el régimen nazi a partir del 30 comienza pues el proceso de constitución del poder nazi hasta que llega pues la guerra, ¿no? En el 39, ¿no? En realidad. Pero cambió a Alemania en 10 años, ¿no? Es increíble, ¿no? ¿Cómo pueden meter a todos en un mismo saco, ¿no? En este método de contagio. ¿Ok? Pero donde me quiero detener un poco y a conversar contigo esto es sobre el otro principio, el tercer principio, ahora la transposición, ¿no? Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que distraigan, ¿no? Traduces eso, Marce, a ver, ¿cómo es eso? Darle al pueblo pan y circo. Pan y circo. Ujú. Sí, Claro, en eso somos buenísimos. Pues no sé si buenísimos para crearlos, pero sí buenísimos para recibir. Y hablo de América Latina principalmente. Eh, en ocasiones cuando hay decisiones trascendentes, hay momentos coyunturales en nuestra historia, aparece el Mundial de Fútbol, la ¡uh! Copa América, ¡Qué casualidad! ¿No? sí, el Mundial de Tiro con Arco, que se separó, no sé, decime el nombre de alguna celebridad peruana, que digan, oh, Aquí teníamos a la que plantea psicosocial es Laura Bozzo, ah, claro, a Colombia famosa en también Latinoamérica, llegó, claro, famosísima, famosa. ¿No? Era una sí, ofensa en realidad, al pensante peruano, ¿no? Pero ya sacaba pues las noticias, ¿no? En realidad. sí, Y cómo a veces, acá el principio tiene que ver con que si tu partido saca unas noticias malas, tú contraataca más noticias, con más noticias donde la narrativa y la infodemia que tiene el público ya no le permite razonar la noticia anterior, ¿no? claro, que pierda el hilo rápidamente, Claro, aprovechándose también de que como estamos tan bombardeados de datos por todo lado, nuestro nivel de concentración ha disminuido considerablemente. Entonces, cuando llegan las novedades, ya ni te acuerdas de qué se trata, ni te importa de lo que están hablando. claro, claro, ¿no? Eh, el cuarto principio habla de la exageración y desfiguración, ¿no? Ah, O sea, es un solo error o un pequeño trastabillo, pues lo magnifican, ¿no? O algo lo tergiversan también, ¿no? Para poder magnificarlo y destruir al adversario, ¿no? Eso colinda con la difamación, ¿no te parece también, Marce? sí, eso es difamación. Claro, Pero ¿cuál es el problema? Que si a nosotros nos importara realmente la integridad de las noticias, no habría necesidad de usar ese principio. Nos encanta el sensacionalismo, lo que implica escándalo, chisme. Por alguna razón nos hace sentir moralmente superiores porque en teoría no estamos involucrados, pero nos encanta estar ahí.
y es algo muy, muy, muy propio de nosotros, no es algo de lo cual uno se deba sentir orgulloso, pero sí es un patrón que es fácil de reconocer. Y de hecho es un principio que yo tengo a la hora de decidir por quién votar, dependiendo de cómo está aproximándose a la comunidad en general. Eh, eso me indica, me da, como dicen ahora, bandera roja o bandera verde para ver si vale la pena leer su plan de gobierno. Ah, claro. O es que decir, o estoy siendo muy exagerada. No, 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 yo, o sea, pero eres de las atípicas, ¿no? Que lee el plan de gobierno, en realidad, Yo porque, digo que si me voy a arrepentir de una votación es porque me engañaron en un documento formal. porque O sea, yo sí trato de ser juiciosa con leer el plan de gobierno. yo escucho a gente en la cola, porque acá votan y hacen su colita pre la votación y todo, y escucho a gente en la cola diciendo, ¿por qué vas a votar? No sé, ahí veré. O sea, ¿cómo vas a llegar tu fuera y recibir ahí tu Es votación? Qué eso. error, ¿no? Y a ese es el tipo de gente a la que se fue Goebbels, la gente que no se responsabiliza de sus decisiones. Gente Ah, que, de hecho, mira que creo que lo vas a mencionar, perdón, pero me adelanto, que me olvidé el nombre del principio, pero es el principio de infantilización, en donde ya, tratas a la audiencia como niños. Y quienes no son responsables de sus acciones, quienes actúan por impulso y quienes simplemente esperan que alguien les resuelva las cosas, los niños. claro. El máximo de beneficios con el mínimo de responsabilidad. Entonces, a esa audiencia es a la que apunta Goebbels. Por eso Eh, es que el mensaje se crea de forma masiva. Hay varios puntos que toca Gerson y que se pueden, o sea, son utilizados por el marketing político para poder hacer estas propagandas políticas, ¿no? Vamos a parar acá unos segundos y regresamos unos segundos por la propaganda. Justo, por la propaganda. Una buena educación cultiva mentes curiosas y resilientes, listas para enfrentar los desafíos del mundo en constante evolución. Tejidos TEN Colombia, el puente que conecta el presente con el futuro, inspirando a las próximas generaciones a alcanzar lo inimaginable. Cada individuo es un nodo en la red social que da forma a nuestra realidad colectiva. Asociación Iberoamericana de Sociología y Estudios Sociales, donde miramos más allá de las apariencias y a comprender las complejidades de la sociedad. Bien, estamos ahí conversando el futuro, en TD, en el segmento de Conversando el Futuro, tratando y conversando sobre propaganda política y manipulación mediática, es una exposición que hace Santiago Armesilla, conózcalo en su canal de YouTube, así como Santiago Armesilla. Y en el principio 5 él recupera estas impresiones que tiene Goebbels sobre la vulgarización, ¿no? Mensajes simples, corrientes, al vulgo, ¿no? Que pueda entenderlo hasta el más opa, más torpe del personaje, ¿no? Que pueda hacer mensajes sencillos, ¿no? Y por eso la simplificación de lo que hay que decirle, ¿no? Simplificar mensajes sencillos que puede entenderlo cualquiera, ¿no? Acá Ujú. yo cuento una anécdota que no es parte de la propaganda, pero es una anécdota, ¿no? Que al presidente que hemos tenido acá, la exposición que le hacía su viceministra, le dijeron, oye, por si acaso, está muy compleja tu exposición. Pídele al conserje que entienda lo que vas a exponer. ¿Y por qué el conserje? Le preguntó ella, ¿no? Porque si el conserje entiende tu exposición, lo va a entender el presidente de la República. Entonces, simplificar las cosas. Eh, Así ya no estoy dando cuento, un en momentico, serio. repetime ese principio de pensamiento. ¿Qué? Explicar cosas tan sencillas que en nuestro caso hasta el presidente lo podía comprender. Imagínate el nivel que tenía. Hasta el presidente. Ajá. O sea, es que esa es la Imagínate parte que no me entra yo. imagínate ¿Es qué en nivel serio? tendría, ¿no? Imagínate qué nivel tendría, ¿no? Sí, es como, Sí, era como una especie de analfabeto funcional, ¿no? No, en realidad, ¿no? O sea, ay, podía leer y escribir y tal vez aparentemente sabe lo que lee y escribe, pero no funciona su conexión con la realidad, ¿no? Y ay. imagínate, ¿no? Ahora, lo otro que también plantea acá, desde la perspectiva de Hermes y de nuevo, es la orquestación. Pocas ideas y repetirlas, ¿no? Repites tantas veces una mentira que se puede convertir en verdad, ¿no?
Aquí teníamos el fraude. Fraude, fue fraude, Ujú. fue fraude, ¿no? Y lo repetían, lo repetían. Y tú te preguntabas, ¿y qué elementos, qué hechos, evidencias, datos tienes para sustentarlo? Un grillo se escuchaba al fondo, ¿no? El vacío, no decían nada, ¿no? Pero miren cómo pueden machacar la idea de alguien repitiéndolo, repitiéndolo, y se convierte en un discurso verdadero, ¿no? Eso pasa, la verdad pasa. Como la hipnopedia en un mundo feliz. La Claro. hipnopedia, que era básicamente la manera en la que se instalaban principios y respuestas automáticas en la comunidad. Y que uno decía como, esta gente sí está consciente de lo que está diciendo y de cómo está justificando cosas injustificables solo porque se machacó tanto esto. O sea, sí, 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 ¿cómo se llama al principio? Perdón. Orquestación. Orquestación. Yo iba a decir magnificación. No tiene nada que ver, pero Pero el el término lo usan, claro, el término lo usan porque utilizan varios medios, claro, varios músicos y para están hacer. orientados a un mismo mensaje. Claro. Por eso, pero entonces, ¿qué significa? Significa que como está, el bombardeo de información es tanto que el cerebro no tiene tiempo de reaccionar. O Mm. sea, el principio de funcionamiento es el del cerebro dormido, un cerebro que no está al 100% de su capacidad. Hay otros principios adicionales que acompañan a los anteriores, ¿ah? Pero son como Ujú. matices que van afinando la estrategia de propaganda política, ¿no? Que es la de renovación, información constante, casi aluviónica, ¿no? Que ahora se le llama infoxicación. No, Goebbels hubiera estado feliz con las redes sociales si hubiera conocido esa tecnología. Sí, ¿te Porque, imaginas el régimen nazi en la época de las redes sociales? wow, imagínate. Por eso son tan peligrosos. Acá tenemos un analista llamado Farid Kahat, que ha sacado, no me acuerdo el título del libro, pero él analiza los regímenes de derecha extrema, la derecha extrema, ¿no? Y que recoge mucho de estos elementos de manipulación, ¿no? Y de propaganda política, ¿no? Y cómo a través de las redes sociales, pues tú puedes influir la votación hasta de un presidente, como lo que ocurrió en la votación de Donald Trump en su primer gobierno, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O que puedan tomar el Capitolio, ¿no? A partir de tweets, ¿no? Y de propaganda y de discursos. Como hicieron Claro, ay, se me olvida siempre el nombre, los confederados. claro, ¿no? A mí me parecía de locos, o sea, es más, ni en el siglo XXI, ni el Congreso peruano ha sido tomado. Siglo XXI, ¿eh? Siglo XX, no recuerdo, pero creo que sí. Pero el siglo XXI nunca ha sido tomado. Por eso ver el Capitolio, que es el equivalente al Congreso de la República, aquí en el Perú, siendo tomado, o sea, que se metieron al hemiciclo. Dije, ¿quién? ¿Estados Unidos? ¿Qué pasó? Locura, ¿no? Sí, es que es un tema complicado. Ahora, creo que eso también influye mucho en la manera en la que las personas se perciben como, sí, influyentes en la evolución o el desarrollo de ciertas situaciones, la solución de ciertos problemas. Dado que las redes sociales han cobrado tanto poder a la hora de tomar decisiones, hay ya personas que consideran el activismo digital como la única forma de acción. En Claro, donde claro. dicen, hay pobreza, voy a crear un hashtag que diga no más pobreza y ya hice todo. Uno le dan ganas como de mirarle y decirle, "Ujú". Ujú. Y entonces, pero es porque precisamente ante todo este tipo de estrategias, ya las personas simplemente consideran que la divulgación suficiente, sí, no, no, suficiente no, la divulgación constante, permanente, es suficiente para atender a una situación particular que requiere atención. Ah. Y entonces se imposibilita a la persona del común a que tome una acción plena, clara, consciente y contundente sobre las dinámicas que hay en su país, en su región. Y en esa misma línea hay otros principios que se plantean, ¿no? La verosimilitud, por ejemplo, la silenciación, la transfusión, la unanimidad, ¿no? En general, quiero destacar uno de ellos, ¿no? Que es esto de la transfusión, que es conectar con el sentimiento primitivo de las masas, ¿no? Por ejemplo, el miedo, ¿no? Que es movilizador, ¿no? Que te detiene, pero te impulsa a reaccionar de manera primitiva, ¿no? Y si tú lo combinas con las otras estrategias de propaganda, donde tú distorsionas la realidad del otro, lo metes en un mismo saco, lo simplificas y lo conviertes en el
monstruo que te quiere destruir, como la propaganda contra los judíos, ¿no? En la época nazi, que los deformaban en fotos, en imágenes, ¿no? Este, eso pues es peligrosísimo, ¿no? Cuando tú atiendes solo y activas los resortes primitivos de las masas, ¿no te parece, Marce? Sí, sí. Incluso, ahora que mientras estabas hablando recordaba varias alusiones pues, como al tema que se ven en diferentes medios y me preguntaba como bueno, eso explicaría por qué tanto dentro de las campañas políticas el costo en seguridad es de los puntos más importantes. O sea, si uno mira, generalmente los planes de gobierno dicen que van a apuntar a educación, que van a apuntar al empleo, pero siempre el tema bandera termina siendo la seguridad. O sea que parte de la idea de siempre estamos en guerra. Y Mm, uno dice, ¿contra quién? No sé, pero estamos en guerra. claro, Entonces, la sensación de estamos en guerra hace que la gente quiera decir, esta persona vio algo que yo no vi, le tengo que dar mi voto, dejemos lo que él piense, dejemos lo que él decida. Es una claro. forma de entregar la voluntad muy descarada. Sacrificas libertad por seguridad. Ese es creen que son opuestos, Sí, ¿no? Y en realidad no son opuestos, son complementarios, ¿no? Son claro. conexos, o sea, se vinculan, se relacionan. No puedes tener libertad Sí, sin seguridad y seguridad sin libertad. O sea, estás sí, loco. pero mucha gente Sí. asocia la libertad a la tranquilidad Ah, y la tranquilidad a la indefensión. ah, Y eso no tiene ningún sentido. Vos estás tranquilo cuando sabes que estás cubierto y estás libre cuando sabes que no le tenés miedo a los enemigos que tengas. O sea, claro. pero como no nos enseñaron eso, confundieron libertad con hacer lo que le dé la gana y hacer lo que le da la gana con inseguridad. Entonces, por eso es que Después, toca ver lógica en el colegio. claro, después Santiago Armicilla entra a analizar a otro estudioso de estos temas, que es Sylvain Timstit, es un francés, ¿no? Este es más del siglo XX, ¿no? Ujú. Y ahí habla de 10 principios de manipulación. Ojo, ahí habla de la manipulación mediática, ¿no? Y yo recordaba a unas semanas nada más que pasaban a un farandulero, a un comentador de programas matutinos de la mañana, familiar se supone el programa, ¿no? Que lo descubrieron siendo infiel, ¿no? Ah, Titulares, 2 o 3 semanas en lo mismo, en ¿no? serio. En serio. Y justo el primer principio es distraer de lo importante. Ahí es donde uno sabe, cuando le dan mucho, mucho palo a Ah, una noticia de farándula, está pasando algo en el Congreso de la claro. República. Claro, distraer de lo importante, increíble, ¿no? Cómo eso y la gente habla de esos temas y se conecta, ¿no? Y quiere saber, ¿no? En realidad, No, sale la naturaleza chismosa, que curiosamente es la que ha promovido la colaboración entre la especie humana desde milenios atrás. claro, tú mencionaste un término, ¿no? Pan y circo, que es un término usado por los emperadores romanos, ¿no? Emperadores romanos. Claro, no me Sí, acuerdo cuál de el ellos circo es, romano no. viene de ahí, los gladiadores vienen de Claro, ahí. claro, hay que darle pan y circo al pueblo para que esté tranquilo, ¿no? Para que esté manipulable, ¿ok? O sea, los grandes líderes han hecho eso. Y otro principio que habla de la manipulación mediática, habla de problema, reacción, solución, ¿no? Créale un aparente problema, mide un poco la reacción y plantea la solución inmediata, ¿no? Falta seguridad en la ciudad, o que la gente se abolondra, se achora, como dicen acá, ¿no? Se asusta, se intimida y además se vuelve violenta, decir, oye, hay que hacer algo, pues, ¿no? Vamos a comprar 10.000 motos, ¿no? Ya, 10.000 motos, ¿no? Hasta ahorita las están comprando aquí en Me Lima, hiciste Perú. recordar, me hiciste recordar esa caricatura de Kino. ¿Sí era de Kino? Sí. Que muestra a un hombre que está tallando, está esculpiendo unas rocas en Ya. forma esférica, ¿sí? Luego las pinta como balones de fútbol y los deja distribuidos por ahí, por todas partes. Ajá. Y al otro día resulta que el hombre es un médico y está abriendo la puerta del consultorio a todos los niños con la pierna rota. Qué bacán, ¿no? Crear la demanda, pues claro. Sí, exacto. Eso es ese tipo de estrategia. Está creando la demanda para soluciones que ellos mismos tienen. Es como
Cuando creas un puesto para alguien de tu familia, que te inventas un ministerio porque tenés un primo desocupado, pero lo necesitas en la nómina. Claro, Te inventas cualquier cosa que sí requiere atención, la tergiversas y con eso justificas que estás metiendo familiares en la nómina del gobierno. claro, ¿no? Acá se necesitan tomógrafos. Oh, casualidad, yo vendo tomógrafos. Oh, qué casualidad, ¿no? No necesitamos tomógrafos, pues no importa, si se necesita, ¿no? Ya, pues, Sí. listo, se Es compra. como, perdón, es como voy a utilizar es como si se creara, con el perdón de Bolivia, espero que no exista, pero que en Bolivia crearan un Ministerio de Asuntos Marítimos. Oh, qué fue tu corazón, amorecito. Sí, Sí, pues, se la puedan creer, ¿no? con todo el cariño Bolivia, pero yo no recuerdo haber visto un mar por allá. Claro. Bueno, si algunos ha querido vender hasta el Machu Picchu acá, ¿no? O sea, ¿Cómo imagínate, ¿no? así? Sí, bueno, son las malas hablas, la mala fala, No, las pero malas discursos, ¿ah? contame el chisme. Mira, salió mi naturaleza primitiva, contame el chisme. Sigamos, sigamos, sigamos. Otro Hágale. principio, gradualidad, ¿no? Es el cambio debe ser gradual, pero de forma persistente, constante, dando una única solución que es difícil de asimilar, pero necesaria de hacer, ¿no? Y la gradualidad hace que la gente vaya asumiendo de manera casi inerte las cosas, ¿no? O sea, eh, y a veces son brutales estas cosas que tienen que hacerse, ¿no? Pero Una resignación asistida, básicamente. claro, 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 como la indefensión aprendida, esta resignación aprendida, ¿no? En todo Sí. caso, ¿no? Qué brutal esto, ¿no? Y otro más es diferir en el tiempo, ¿no? Motivar la aceptación en dosis a lo largo del tiempo, ¿no? Pero donde me quiero detener y donde tú lo habías planteado antes, ¿no? Infantilizar la sociedad, ¿no? Tratarlos como casi ignorantes, ¿no? Acá hay una Ujú. escena mágica, mágica para mí, porque abre los ojos, por lo menos de un sector de la población, donde la presidenta actual de mi país, yo estoy de Perú, por si acaso, va a un lugar al cual habían habido muertos por protestas y la policía había atacado a la población, habían muertos por esas protestas. Meses después va la presidenta y un discurso que la gente la abuchea, pero habían obviamente portátiles, le llaman a las personas que van a corear y apoyar a los políticos, le dan portátiles, y ella se puso a regalar caramelos, en serio. Cuando escuchaba yo infantilizar a la sociedad, ella habló en ese discurso, como yo soy la madre que lo va a proteger, y agarró caramelos y los empezó a tirar, a tirar al público, ¿no? Y la gente, se alusionaba, ¿no? Como los juegos de fiesta La infantil, piñata, la sí. piñata, exacto, ¿no? Y eso me dije, wow, qué alucinante, qué tal manipulación, hasta que una de las viudas y hermana de uno de los fallecidos rompe los círculos de seguridad y la agarran de los cabellos a la presidenta. En serio, la zarandean, ¿Qué? en serio. No estoy contando cuentos, eso está en las noticias, ¿ah? Y está el video, ¿no? La zarandean por Ay. indignación, ¿no? Por furia, ¿no? Obviamente cayó el jefe de la casa militar, de seguridad, porque obviamente sigue siendo la presidenta, ¿no? O sea, la atacaron a la presidenta, ¿no? Pero la gente, ¿cuál indignación, ¿no? ¿Cómo pueden enfrentarse a esa caradura los políticos, ¿no? Hay que ser bien caradura para ir a la casa del ahorcado y mostrar la El cuerda, ¿no? lazo. Mostrar el Sí. lazo, ¿no? No, pero Qué brutal. o sea, la señora vio todo, pero cómo la gente reaccionó y es que, no sé, me lo estoy imaginando y no lo puedo creer. O sea, Sí, dulces, la gente corre y se le olvida lo que pasó y tiene que llegar una señora por la fuerza a despertarlos. porque ha muerto su hermano y la otra fue porque murió su esposo, ¿no? Y fue la que murió su hermano la que se indignó tanto, ¿no? Pues es posible que vengas acá y hizo lo que hizo, ¿no? Yo no estoy fomentando que le agarren los cabellos a nadie, ¿ah? Por si acaso, No, no, dicho no, sea de lado, claro, ¿no? no, pero Además, igual. sigue siendo la presidenta también, ¿no? Pero, Sí. y yo comprendo la indignación, ¿no? De cómo creen que somos idiotas, ¿no? Y no lo Sí, somos, ¿no? eso es un llamado de la idiotez. Claro, Ahí ¿no? está el pan y el circo. Ahí Claro. están las dos cosas. Ya. Y el llegar y que pero lo más triste es que se pone a lanzar dulces y la gente se lanza a recogerlos. O sea, Sí, esa es la parte que más sorprendida me tiene. es increíble. Y así hay varios principios acá, pero hemos llegado al final
del episodio. Así que los invitamos a que vean el canal de YouTube de Santiago Armesilla a través de nuestro canal TD, que escuchen Importante detalle. este podcast, este tema sobre propaganda política y manipulación mediática en Conversando el Futuro. Palabras finales, Marce. Palabras finales, estamos rodeados de muchas cosas, de muchos datos, muchos panoramas. Ya no sabemos hasta qué punto son reales o son alterados. Entonces es menester prestar atención a esos detalles que nos pueden dar ideas sobre cuán fiables son las ideas que nos están mostrando. Regresamos en otro episodio, nos encontramos en otro episodio más y cuídense. Chao, chao. Chao, chao.